fundamental para nosotros y para los testigos de Jehová es esta. ¿Qué es el Evangelio? A ver, digan conmigo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A ver, René, por favor, ¿qué es el Evangelio? Definiciones de la palabra evangelio, del griego eu, que significa bien, y aiedio, que significa mensaje o buena noticia. Son los escritos que narran la historia de la vida, muerte, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret. La proclamación del evangelio se conoce como evangelización. En griego, buena nueva o buena noticia. Fundamentalmente la palabra evangelio se refiere a las buenas nuevas de la expiación y resurrección de Cristo que permiten salvar al género humano mediante la fe, el arrepentimiento, el bautismo. Definición por Timothy J. Keller. El término griego evangelio, evangelion, distingue el mensaje cristiano de otras religiones. Un evangel eran las noticias de un grato evento histórico que cambiaba las condiciones de los oyentes y que requería una respuesta, como una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. Así el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Este no es un aviso de lo que nosotros debemos hacer para alcanzar a Dios. Nosotros no ganamos esta salvación, nosotros solo la aceptamos. Evangelio es hebreo, del hebreo Besora, buenas nuevas. Besorá. Besorá, tía. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Bueno, evangelio, hermano. El término griego, pues llegaba el evangelista o el ángel, el mensajero, llegaba y decía, murió el rey y ya subió fulano y todo, y aquellos tenían que tomar una acción, una nueva. Literalmente es una buena nueva. Una buena noticia. Esas son definiciones de diccionarios y estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, pero la definición bíblica es la que a mí me interesa para poderla compartir. Y es a donde vamos. La definición bíblica, y es la que usted debe de aprenderse, porque la palabra es la palabra. Punto número 1. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Según la Biblia, ¿qué es el Evangelio? ¿O cuáles son estas buenas nuevas? Pablo dice en Romanos 1, versos 16 y 17. Romanos 1, versos 16 y 17. Para empezar a comprender qué es el Evangelio, cuáles son estas buenas nuevas. ¿Qué dijo el apóstol, hermano? Porque no me avergüenzo del Evangelio. 2 puntos. Porque es potencia de Dios, ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A quién, hermanos? Al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en él, ¿en quién? En el Evangelio. En el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué es el Evangelio? Digan conmigo, el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Es poder, hermano. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? Para todo aquel que en él cree. Ajá. A ver, hermana, dígame, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder. ¿Para qué? Para la salvación. ¿De quién? De cada aquel que pueda creer. ¿De qué nacionalidad? Todo el mundo, toda lengua, toda nación. Muy bien. El Evangelio no son estudios. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es asociarte a una organización. El Evangelio no es comer ciertos alimentos, comer, dejar de comer, vestirte de cierta manera. El Evangelio es poder. Hay un movimiento de poder para salvación por medio de la fe. Eso es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Ese es el Evangelio. Es la definición bíblica del Evangelio. Una pregunta para los testigos de Jehová, y les he mencionado 4 o 5, es esta. ¿Qué es el Evangelio?
una variante. Defíneme qué evangelio estás predicando. ¿Cuál es el mensaje que llevas de casa en casa? ¿Cuáles son las buenas nuevas en sí? En sí, ¿cuál es? Ahorita vamos a ver lo que le responden ellos. Pero usted ya sabe lo que va a responder porque ahí está la palabra de Dios. La definición bíblica es importante. Bueno, el evangelio entonces es potencia de Dios. No son estudios sistemáticos, no es un reino paradisíaco en la tierra. Es potencia de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Me gustaría escuchar la definición de la Biblia latinoamericana de esos dos versos. Desde que dijiste ahorita. Uno de 16. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Muy bien. Ahora, Lucas 2:4. Hermano René, Lucas 2:4. ¿Quién es el autor, hermano, del evangelio, el autor y consumador del evangelio? Es Cristo, no es Jehová, ni Moisés, ni David. ¿Quién es? Cristo. Lucas 2:4. Lucas 2:10 y 11. El principio del evangelio. ¿Cómo empezó todo? La Reina Valera Gómez. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hallaréis. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acuérdense, hermanos, hay 6 verdades alrededor de Jesucristo, indiscutibles. La primera, Dios ha sido. El principio del evangelio es que nació el Mesías en carne. Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de... Es el principio. Pero la culminación, ¿cuál sería? Ha sido recibido en gloria. Pero no hay otro, no hay doctrinas raras en esto. Es la vida y la obra de Cristo Jesús. Muy bien, otro. Lucas 2:26. Dice el que acabamos de leer: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Siempre es la salvación, ¿verdad? Lucas 2:26. Mano Neto, en la versión de la Biblia de Jerusalén. Sí. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Hasta el 32, hermano. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir todo lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Ya está ahí. Qué bonita oración de este viejito Simeón. Ahora, Señor, me voy a la tumba en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Es que Cristo Jesús es la salvación. Él es la salvación. El evangelio es Cristo y su obra de remisión de los pecados de los hombres. Esas son las buenas nuevas. A ver, digan conmigo: buenas nuevas. Buenas nuevas. No puede haber mayor buena nueva que nació un Salvador, murió, ascendió a los cielos y nos salva de nuestros pecados por la fe. No hay otra cosa mejor para anunciar. Ese es el evangelio. Mateo 24:14, hermanos.
En la Reina Valera dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta frase, evangelio del reino, es la que han usado los testigos de Jehová para decir que se debe predicar el reino. Pero no hay dos evangelios, dice Pablo, ni tres, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿habrá un reino aparte del reino de Jesucristo? ¿Quién es el rey de este reino? El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Y el reino que sería predicado sería el reino de Jesucristo. Entonces usted no puede proclamar el reino sin proclamar al rey. Por lógica. Ahora, para entrar al reino, ¿quién es la puerta? Cristo. ¿Cómo va a predicar usted un reino sin poder entrar a él? Entonces se tiene que predicar a Cristo para poder ingresar al reino. Pero esas frases que están ahí han sido usadas. Ahorita no hemos leído la Biblia de los testigos de Jehová por una razón que yo les quiero enseñar, porque les quiero enseñar a tratar con ellos y les quiero explicar cómo ellos se han movido en esto. Ahorita nada más estamos comentando. Ahora miren, hay un pasaje paralelo. Usted sabe que el pasaje paralelo es lo que dijo Mateo, lo mencionó también Lucas. Vamos a comparar para ver si no aparece el mensaje de Jesús en esto del Evangelio del Reino. Compárese con con Marcos 13, 8 al 10. Marcos 13, 8 al 10. ¿Qué dice Marcos 13, 8 al 10 en la Valera, hermano? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí. A ver, no escuché. ¿Por causa de quién? De mí. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. ¿Y qué estaban predicando? El Evangelio. Del reino. Del rey. Pero ¿por qué serían llamados por causa de él? ¿Por qué, hermana Caro? No entendí la pregunta. ¿Por qué serían llamados por causa de mí? Dice el Señor. A los concilios. Porque la predicación del reino por fuerza lleva por enfrente la predicación del rey, que es Jesús. Pablo ni Pedro, ni Juan, ni nunca anduvieron predicando un paraíso en la tierra. ¿Saben quién mencionó eso? Isaías, como una profecía futura de las tantas promesas de Dios que van a ser heredadas. Pero el Evangelio no es hablar de un paraíso en la tierra. El Evangelio es presentar al autor de las buenas nuevas y su obra. Por eso el pasaje del Evangelio del Reino, mencionado ahora por Marcos, dice, predicarán, pero serán llamados por causa de mí, porque la predicación siempre ha sido Cristo y este crucificado. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dígalo conmigo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcos 1, 14 al 15. Dice en la versión de Jerusalén. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. ¿Y cuál era la buena nueva que Jesús traía? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reino de Dios, hermano, es un tema general que implica varias cosas. Por ejemplo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, dijo el Señor, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es lógico, si antes a usted lo gobernaba un demonio y llega uno más fuerte, le echa fuera el demonio y luego usted recibe el Espíritu Santo, ahora ¿quién lo gobierna? Entró al reino de Dios. Estaba en el reino de las tinieblas, entró al reino de Dios. Hay varios procesos para hablar del reino.
Ahorita el Señor reina en nuestra vida, pero no reina en el mundo. Ahorita reina en nuestro espíritu, pero no reina en la carne. La carne va a ser redimida en el día de la resurrección. Es verdad que se puede hablar del reino de Dios, pero usted no puede hablar del reino de Dios sin hablar de la puerta. Usted no puede hablar de mi casa, ni puede disfrutar nada de lo que hay aquí si no entra por la puerta. Si usted no entra por Jesús, usted ha falseado el evangelio. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, será salvo, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Los que suben por otro lado son ladrones y robadores, pero no los oyeron las ovejas, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es uno de los textos básicos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. ¿Cómo van a venir al reino? Sino a través del único camino que es Jesucristo. Usted debe de entenderlo, transmitirlo con autoridad de Dios. Romanos 10:9. Hermano René. Hasta el 15, porque nos interesa la frase del evangelio. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. El 16. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese aquí un punto, hermano. Fíjese un punto, porque este verso lo usan mucho ellos, que ellos son los enviados de casa en casa, ellos son los que predican, ellos son. Pero el verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ellos entran en el paquete, dice. Como está escrito, dijo un profeta, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Cuál será este? Un reino paradisíaco en la tierra, dicen ellos. Pero no. Porque el verso 16 dice, mas no todos obedecen al evangelio. ¿Cuál será? Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es ese anuncio? Ya si usted no sabe lo que dice Isaías 53, hermano, usted está reprobado. ¿Qué dice Isaías 53 así, a grosso modo, Caro? Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca, verlo hemos, mas sin atractivo, para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, mas él herido fue, y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? El pecado de todos. Ahí está la salvación. El Evangelio de Romanos 10:10 es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. No es el reino paradisiaco en la tierra, discúlpeme. Pero no es. ¿Reino qué? Paradisiaco en la tierra. Paraíso. Ahorita les voy a leer lo que dice la Atalaya, ¿no? El punto de vista de ellos. Pero el Evangelio, usted debe de saber demostrar por las Escrituras qué es el Evangelio. Lo puede preguntar de varias maneras, hermano. ¿Cuál es el tema de tu predicación? ¿Cuál es el Evangelio?
¿Cuál es la buena nueva que llevas de casa en casa? Dime la esencia de tu mensaje de casa en casa. ¿A qué te mandaron? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la noticia que se debe de creer? Usted se lo demuestra por las Escrituras. Bueno, pregunta, ¿cuál es ese anuncio que se debe de creer? Creer en